Hola, bienvenidas una semana más a nuestro podcast de Voces y Miradas. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Zaira Mora, directora de Alas de Fe. Hola, hola, bienvenidas una vez más. Soy Giselle Mora y aquí feliz de poder seguir compartiendo características que nos ayudan a ser mejores mujeres, a mujeres con liderazgos bien Ajá, implementados, bien dirigidos, que nos ayuden en la vida a poder lograr las metas, los proyectos y todos esos sueños que tenemos por delante. sí. ¿Cómo les está yendo con la lectura de Proverbios? Esperamos que les esté yendo muy bien. Nosotros también lo estamos haciendo con ustedes. Y bueno, como decía allí, este mes de enero nos ha dado la oportunidad de hacer este repaso por diferentes características, elementos, revisar cosas que pueden aportar a nuestra vida para que la vivamos plenamente, Ajá. con buenos resultados y que no lleguemos a final de año como nos ha ocurrido en otras ocasiones diciendo no logré lo que quería o sintiéndome insatisfecha Ajá. con los resultados de un año. Para esta semana tenemos también a un personaje que nos va a ayudar a conversar esta semana y a encontrar nuevos elementos que ir agregando a esa bolsita de características que hay que fortalecer, que debemos de tener. Y me estoy refiriendo a Débora. Débora es un personaje muy famoso del Ujú. Antiguo Testamento y tal vez Y particular. sí, y muy especial, Sí. muy especial. Y tal vez hago un pequeño resumen porque Ujú. igual la historia de Débora, si quieren leerla, la encuentran en el libro de Jueces, está en los capítulos 4 y 5 del libro de Jueces. Pero como no todos lo hemos leído, voy a hacer un pequeño resumen acerca de esta historia. Cuando nos aparece la historia de Débora, lo que está ocurriendo en el pueblo de Israel es que se encuentra bajo mucha opresión, ¿verdad? Ellos están bajo mucha opresión, están dominados, no solo tienen una opresión física, sino también una opresión espiritual, ¿verdad? En esta época, ya ellos son dirigidos en, digamos, en el gobierno civil, en las normas, son dirigidos por lo que llamamos jueces. Son jueces diferentes a los que tenemos hoy, pero así se Sí. les llama. Y finalmente sí son jueces en el sentido de que dictan, eh, resuelven, Ujú. analizan las situaciones y dan su parecer. Pues resulta que en una época donde solo hay varones, Ujú. aparece Débora como una jueza puesta por Dios en el pueblo de Israel, Ujú. ¿verdad? Ya solo eso, Sí, es eso mucho. es algo, ¿verdad? Ya solo eso la hace a ella especial. Ajá. Dios escogió a esta mujer en medio de la opresión, siendo bombardeados y acribillados y, ¿verdad? Por otros pueblos, todo en medio de varones y escoge a esta mujer, Y Débora. lo que significaba ser mujer, Claro, en aquel entonces. sí, es casi inconcebible que Dios hubiese puesto a una Exacto. mujer. Ujú. Pero bueno, Dios la selecciona a ella y el pueblo la reconoce, ¿verdad? O sea, el pueblo reconoce que esa mujer, a pesar de que es mujer, y estamos acostumbrados a que aquí solo hablan, gobiernan y dictan Ajá. los varones, y conste que no somos, ¿verdad? No es que estamos en contra de los varones, ni mucho menos. Lo que No, estoy es contando el eh, contexto en ese exacto. momento, ¿verdad? El pueblo reconoce que a pesar de todo, efectivamente, esa mujer que está ahí es una mujer que es dirigida por Dios. Puedo ir a escuchar su consejo porque Dios la utiliza Exacto. para dar su mensaje, para dar su conocimiento, para guiar al pueblo. Entonces es una mujer respetada. De hecho, en el pasaje cuenta que ella se aparta como, yo me imagino como a una ladera, ¿verdad? Y hay una palmera y dice que se llama la palmera de Ujú. Débora porque ella se sentaba ahí y el pueblo venía a ella para que le diera, Era respetada, ella era era. una autoridad, Ujú. era Exacto. toda una autoridad, cuando nadie esperaría que una mujer tuviera Exacto. esa posición. Bueno, ¿y por qué traemos la historia de Débora hoy y qué elemento nos puede ella adicionar? En esta historia, resulta que Dios le da una instrucción a Débora. Bueno, Débora es profetisa y es jueza. Y Dios le da una instrucción de llevar a Barak la instrucción de un ataque. ¿Verdad? Imagínense, ella no es la líder del ejército,
No es guerrera, Ujú. no es estratega. Ella es utilizada por Dios para dictar justicia, ¿verdad? Y de repente Dios le da la instrucción de ir donde este hombre, que sí es el que dirige, y decirle, reúne a tantos hombres que vamos a hacer el ataque. ¿Verdad? Yo no sé usted, G, pero yo me pongo en los pantalones de Débora y probablemente diría, pero ¿cómo voy a hacer eso? O sea, ¿quién me va a creer a mí? No sé, usted me puso aquí a dirigir y yo estoy muy cómoda aquí dando los consejos y haciendo justicia y revisando los casos, pero ¿cómo me va a mandar a decirle al que tiene la estrategia militar que tiene que ir a Claro. atacar, ¿verdad? Y sin dudarlo, ella simplemente obedece, ¿verdad? Claro, alguien podría decir, pero bueno, es que uno no puede obedecer ciegamente. No, claro que uno no puede obedecer ciegamente, a no ser que esa obediencia sea para Dios, Exacto. ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo Que que es el ocurre? caso de Débora. Ese es el caso de Deuda. Ella tiene claridad de que la instrucción que ella recibe es una instrucción que Dios le da. Y por eso no duda en salir a dar el mensaje que Dios le pidió que diera. Entonces, esta obediencia marca una característica importante en la vida de Débora, que se conoce como una de las mejores jueces que se dio en la época, marca esa característica que nosotras hoy podríamos revisar. Mm, ¿Tendré yo esa característica de obediencia a Dios Ujú. en mi vida? ¿En qué nivel la tendré? A ver, yo a veces me pongo a pensar, si yo fuera Débora, ¿cuánto hubiera negociado con Dios para saber si sí o si no? Y si voy, pero si pasa tal cosa, o no voy a ir hasta que no me confirmes que es tal. Bueno, Ujú. ella ¿O no lo cómo lo dudó. voy a hacer? Soy mujer, no conozco de estrategia, estoy ahí con todos los militares y no sé cómo se mastica esto. Ujú. Yo no puedo. Sí, sí, si lo trajéramos al día de hoy, empezarían a salir el montón de etiquetas. Unas impuestas por sociedad, otras impuestas por nosotras mismas, Ujú. ¿verdad? Pero todas paralizantes Exacto. para no ejecutar Todas algo que Dios. excusas Sí, exacto. para Sí, no. sí, sí. Iba a buscar otra palabra, pero no hay. Efectivamente es una excusa para decir no. Ujú. Y en esta historia, Débora lleva el mensaje y es que es impresionante porque es que ni siquiera se nota miedo en ella, Ujú. o una disculpa, ¿verdad? Perdón que yo traiga este Ujú. mensaje, ¿no? O sea, ella tiene claridad de que debe obedecer. Ella tiene autoridad. Ya Dios le había dado porque Exacto. ella era jueza, era una, Ajá. era una mujer respetada en su Ujú. pueblo. Ejerce su autoridad. Sí, sí, sí. Tiene Y la carácter ejerce, para. la ejerce sabiendo que lo que se hace no es en ese rol que Dios le había dado de Ujú. jueza, sino que ella está es obedeciendo una instrucción directa, Ujú. ¿verdad? Entonces, mm, es un elemento que debemos agregar a nuestra bolsita de Ujú. cosas, ¿verdad? Hemos pasado por sabiduría, hemos pasado por valentía. La semana pasada estuvimos hablando también un poco del tema de obediencia con Esther, pero creo que con Débora se enfatiza el tema de cómo yo puedo obedecer para seguir fortaleciendo mis características, sin dejar de lado lo que acabas de mencionar, el coraje, Ujú. ¿verdad? Porque no cualquier mujer podría Claro. haber tenido el puesto, la Ella posición estaba de ella, rompiendo todo el estereotipo todos los de todos paradigmas. los sí, de lo que significaba ser mujer, de acercarse, de dar instrucciones Ujú. a hombres, ¿verdad? O sea, sin embargo, hay algo muy importante, de lo que usted habla en el artículo. Digo, bueno, ella tuvo el coraje de Ujú. accionar, de ser obediente sin dudar, de ejercer su autoridad. ¿Cómo? Porque ella pudo actuar así. Y ahí en el artículo usted habla de la identidad de ella. Ella sabía quién era en Dios Ujú. y que había un propósito eh, en su vida que Dios tenía a partir de ella, de su Ajá. accionar, ¿verdad? Entonces, ella fue obediente a Dios, dio pasos de fe, o sea, eso es fe, Claro. ¿verdad? Obedecer ciegamente a Dios Ujú. con todas las implicaciones que pueda traer
ese acto de fe. Ujú. Y eso fue lo que ella hizo. Ella avanzó segura, ella hizo uso de su autoridad, ¿verdad? Como hija de Dios, sabiéndose quién era. Sí, sí, sí. Y es bonito porque no solo ella tiene claridad de quién es, sino que tiene claridad de a quién sirve. Exacto. Ujú. Ella tiene claridad de que esa posición no es por los méritos, en una sociedad donde a Exacto. ella normalmente no la hubieran colocado, ¿verdad? Pero quien la tiene ahí es Dios y como usted menciona, o sea, definitivamente había un propósito Ujú. detrás de esto. Eh, esa identidad de saber quién soy, a quién sirvo, Ujú. por qué estoy aquí, se convierte en un elemento tan importante porque entonces a la hora de tomar decisiones sabias, prudentes, conscientes, eh, disminuye el ruido que puede dar todo lo que hay alrededor, ¿verdad? Ujú. Ella pudo haber dicho, si Dios me está pidiendo que yo le diga a Barak lo que hay que hacer, pero Barak no me va a escuchar porque yo no soy estratega, yo soy la jueza civil que está aquí a un ladito, pero yo le puedo hablar a tal otro fulano que es el segundo a bordo y ella pudo haber buscado una forma de escabullirse, pero no, o sea, tenía clarísimo que su identidad estaba en Dios y que ella iba a obedecer a Dios y que Dios iba a respaldar Ujú. lo que ella estaba haciendo por cumplir lo que él le había encomendado. Ujú. No la iba a dejar desprotegida, no la iba a dejar al garete, como diríamos Ajá. en buen tico, sino que iba a respaldar los pasos que ella estuviese dando para cumplir lo que él le había Claro, porque ese es solicitado. Dios. Ese es Dios es fiel. Dios. Dios no nos va a mandar a dar un paso al frente para él dar la espalda, Ujú, ¿verdad? Y por eso vemos el cumplimiento de un propósito en la vida de Débora, porque Dios la eligió para llevar a cabo, eso, ¿verdad? ujú, Ese propósito, para ajá, que se cumpliera ese propósito. Entonces, si lo contextualizáramos a hoy, ¿cómo aplicamos, verdad? Esa vivencia de ujú, Débora en nuestras vidas. ujú. Ah, ¿qué, qué propósito tiene Dios para mi vida? Qué bonito, G, porque se va uniendo con lo que hemos conversado, ¿verdad? Ahorita pensaba, bueno, hemos entendido que necesitamos ser mujeres sabias, ¿verdad? Ujú. Que la sabiduría no es inteligencia, que va mucho más allá que, mucho, mucho más allá que eso. Hemos entendido que otro de esas componentes es buscar primero a Dios, encontrar la fuente, vivir de acuerdo con esos principios, que debe de haber valentía para decir, a pesar de, aunque me duela, yo voy a seguir. Y agregamos ahora el elemento de la obediencia, ¿verdad? Qué bonito entender que pequeñas cosas, todas dadas por Dios, porque Él es el que Exacto. nos sostiene, nos permiten a nosotros ir dando pasitos, pasitos, pasitos de cambio, de transformación. Y en algún momento lo hemos hablado, ¿verdad? Cuando volvemos, cuando nos damos cuenta, hemos sido transformadas y no nos dimos cuenta en Ujú. qué momento, Ujú. pero es porque todos esos componentes se han ido añadiendo constantemente, repetidamente, conscientemente en nuestras vidas, entendiendo, al igual que Débora, que nosotros lo que estamos es obedeciendo los principios que Dios quiere para nuestras Ujú. vidas, Ujú. ¿verdad? Si yo alineo mi vida a los principios que Dios tiene para mí, al propósito que Él diseñó para mi vida, entonces voy a empezar a ver esa transformación que va a impactar a muchos. Ujú. En el caso de Débora, la historia, que igual es larga, pero la historia también tiene un final feliz, ¿verdad? Por medio de esta estrategia se logra derrotar al rey Císara, que era el que Ujú. estaban peleando contra él, y se restaura en alguna medida la, la fortaleza de Israel como pueblo, ¿verdad? Como nación, pero también la espiritualidad de ese pueblo, Ujú. ¿verdad? Por medio de Débora, la obediencia de ella, el coraje de no importa las etiquetas, no importa lo que la sociedad piense, yo obedezco al Dios en el quien yo creo, en el que sé quién es, voy a hacer lo que Él me está diciendo, Y, perdón, y una vez más, mis decisiones impactan la vida de de muchos. todos, sí. Todo un No pueblo. solo mi vida es afectada por
por las decisiones que tomamos, Ujú, ¿verdad? Y dentro de esos propósitos establecidos por Dios, para que se lleven a cabo en cada persona según su voluntad, también hay otro montón de gente alrededor que Dios sabe que va a ser impactada de una u otra forma, ujú, ¿verdad? ujú. Entonces es tan bello, no, Dios no nos va a abandonar, Sí, ese es su propósito, ese es su plan, sí. pero nos toca obedecer confiadamente a pesar de. Ujú, Y también lo que usted habla, ¿verdad? Y lo que pienso, esos propósitos no necesariamente son para mi visibilidad, ajá, no es para llevarme los aplausos, creo que lo pones en el artículo, ¿verdad? Ese no es el fin. ujú. De hecho, G, en la historia de Débora, ella nunca acepta el reconocimiento Ajá. de la batalla porque ella haya traído un mensaje o porque ella haya sido quien dio la estrategia. Nunca lo acepta. Siempre da la victoria a Dios, Exacto. ¿verdad? Y cuando ganan la batalla, ella honra a Dios con un Ajá, cántico ajá. y exalta a Dios y le hace saber a todo el pueblo que el único que Ujú, estuvo detrás de esa victoria fue Dios, ujú. ¿verdad? Ella pudo haberse ella pudo haber salido a dar un discurso después de Exacto. la ganancia de la Yo, la victoria, profetisa, la jueza, claro. la amada de Dios que Ujú, fue quien tuvo el ella no hace eso. Le da un ejemplo al pueblo, ujú, ¿verdad? Porque ella se detiene a agradecer y hay un cántico de alabanza a Dios junto con Barak y le muestra al pueblo. Por eso también el pueblo finalmente tiene este giro nuevamente hacia la espiritualidad que ujú, la había perdido. Ahora, yo también pienso, si traigo esto a nuestros días o a las historias de tantas mujeres o personas, ¿cómo yo hago para obedecer a Dios? ¿Verdad? Uno dice, pero ¿cómo le obedezco? Y es que hay situaciones de vida en las que podemos enfrascarnos sabiendo que no son adecuadas, sabiendo que no son correctas, pero las he hecho parte de mi vida y ahora las he normalizado. ujú, Entonces, cuando agregamos un elemento de obediencia, sabiendo que yo debo de tener mi identidad en Dios, y eso significa que debo de vivir de acuerdo con sus principios, de acuerdo con sus enseñanzas. Entonces, cuando yo voy agregando todo este montón de elementos que hemos venido comentando y llego a la obediencia, debo entonces empezar a revisar en qué áreas yo no estoy obedeciendo, ujú, ¿verdad? Y entonces se me vienen un montón de cosas a la mente. Por ejemplo, si yo tengo una vida en la que decir mentiras es mi forma de vida, en la que el engaño es natural para mí, en el que la infidelidad es vista como algo bueno, en el que robar es solo hacer justicia, ¿verdad? O sea, hay cosas que podríamos estar normalizando en la vida que realmente son absolutamente contrarias a los principios de vida de Dios. ujú, Y entonces, si yo estoy agregando sabiduría, sí, ya estoy siendo más sabia en lo que estoy decidiendo, estoy pidiéndole a Dios que me fortalezca, que me dé esa sabiduría, que me guíe en este camino, estoy siendo valiente para enfrentar mis propios retos, mis propios temores, ¿verdad? Yo puedo estar avanzando, pero llega el día en el que yo tengo que tomar la decisión de hacer un hasta aquí. Es decir, ok, yo debo ser obediente. Débora obtuvo lo que Dios quería para ese pueblo porque fue obediente y porque ujú, no le importó ujú, actuar, como vos decías, en autoridad, con presencia, haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Entonces, es el alto que nos corresponde hacer. Yo quiero un 2026 diferente. Bueno, tengo que hacer algo diferente y cortar con aquellas cosas que definitivamente no le están aportando a mi vida, sino que me obligan a vivir en una contradicción, ujú. ¿verdad? Queriendo ser alguien que no soy, viviendo como no debo de vivir, sabiendo que es contrario a lo que Dios pide para nuestras vidas y paralizada porque entonces yo puedo agregar un montón de cosas a mi saquito que las puedo ver solo como herramientas de vida, pero cuando llega el momento de dar un giro de verdad, de tomar una decisión y ser obediente a Dios, ahí podría paralizarme. Ujú. Y es que hay que tener coraje, como lo tuvo Débora, ¿verdad? Exacto. Si yo estoy acostumbrada, si normalicé, como decís, Ujú, todos esos actos,
y los veo, ¿qué importa? Eso no es nada. No pasa nada, o nadie se da cuenta, o ah, después lo cambio, después lo corrijo, y mi vida sigue así. Yo tengo que tener coraje Ujú. para poder obedecer, porque aquí podríamos decir que la guerra Ajá, está en mi interior sí. y, y me toca dar un paso al frente en ese batallón que va a salir a pelear, me toca a mí, Ujú, ¿verdad? Con coraje, con carácter, con autoridad, decir hasta aquí, porque así como Débora recibió la instrucción de Dios, ujú. ¿verdad? Y ella obedeció inmediatamente, ella tuvo un acto de fe, Ajá. porque esa es la obediencia. eh, Ahora es Dios que me está diciendo a mí directamente, ya yo no necesito ir a la mujer de la palmera, como ella es conocida, ¿verdad? Bíblicamente. Ahora esa mujer debajo de la palmera soy yo misma, que he ido a la fuente de sabiduría, Ujú. que estoy buscando y que estoy recibiendo su consejo y que estoy recibiendo dirección y nuevos principios de vida que Dios quiere que yo cambie por los viejos y que empiece a dar pasos de fe, de Ajá. obediencia y cambie mi vida, esos giros inesperados de los que hablábamos la semana pasada. Sí. Entonces, hoy por hoy yo podría ser Débora, Ujú. ¿verdad? Al estar recibiendo el mensaje en mi corazón, en mi mente, de ciertas cosas que debo de atreverme a cambiar valientemente y para eso necesito ejercer carácter, Coraje. ¿verdad? Tener coraje Ujú, para dar ese paso al frente. ujú. Sí, y es que tener coraje y dar ese paso, eh, hablarlo así como lo estamos conversando nosotras, pues sí, uno puede decir, puede ser difícil o puede ser sencillo. Lo cierto es que no es nada fácil, ¿verdad? Lo cierto es que no es nada fácil, pero para eso debemos recordar quiénes somos. ¿Qué es lo que ocurre con Débora? Ella tenía su identidad tan Exacto. clara, Ujú, ¿verdad? Ella sabía que Dios estaba trabajando con ella, que había un propósito en su vida. Y no debemos olvidar que en nuestro caso es igual. ujú, O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que en muchas situaciones nos permitimos ver cosas malas y ponerle etiquetas de bueno, porque es mucho más cómodo, mucho más fácil. Pero cuando comenzamos a tener claridad en esta identidad de quiénes somos y cómo estamos nosotros de frente a nuestro Creador, estaré yo cumpliendo el propósito de vida para que Él me puso aquí. eh, Cuando hago ese análisis, debo de volver la mirada, como hemos dicho siempre, a esa fuente y decir, no, ok, ocupo el coraje de Débora, ocupo la sabiduría, todo lo exacto. que hemos venido hablando, Ujú, pero es que eso, oye, no lo tenemos nosotros. ¿Verdad? O sea, ¿por qué ujú, caemos en situaciones de vida que no son acorde con los principios de vida que Dios quiere para nosotros? Porque en nuestras propias fuerzas no podemos. ujú. O sea, nosotros somos seres Nuestra humanidad es débiles, débil. Ajá. exacto, somos débiles, débiles de carácter, nuestras emociones en muchas ocasiones nos ganan la batalla, no logramos ejercer una sabiduría fuerte porque las emociones nos juegan pasadas, Ujú, pero es que es justo ahí donde ese coraje debe permanecer, esa obediencia debe de darse, el paso de fe que estás ujú, diciendo, porque como sabemos que en nuestras fuerzas no lo logramos, lo que hacemos es dar el poquito que podemos. Esa toma de decisión, yo estoy en infidelidad hasta aquí, corto esa infidelidad porque yo sé que eso no es la forma en que yo ujú, debo de vivir, porque eso está impactando a toda la gente a mi alrededor. Eso no es el propósito de vida de Dios para mí. No tengo fuerzas, no tengo cómo hacerlo, pero yo tomo hoy la decisión y me agarro de Dios para que me ayude a exacto. seguir adelante. Ujú, Soy de las que cuando entra llega la entrada a clases, no ve mal coger los lapiceros de la oficina y las libretas que están guardadas, porque de por sí aquí sobran. ujú, Eso se llama robar, exacto. ¿verdad? Pero no lo veo mal, lo he disfrazado con unas etiquetas. Bueno, he venido cambiando, he venido aportando elementos a mi vida y hoy tengo que tomar una Ujú, decisión, ¿no? Me cuesta mucho, no me alcanza el dinero, mis circunstancias de vida no son las necesarias. A mí me queda mucho más fácil agarrar ese cuaderno que está en la oficina o agarrar esa goma que está en la oficina, ujú, pero eso no es debido. Yo hoy tomo la decisión de obedecer como hizo ujú. Débora y sé que Dios me va a respaldar como Dios respaldó a Débora. Ujú, qué lindo. Y me viene a la mente
parte de lo que hablamos el mes pasado en Navidad, en uno de nuestros artículos que hablábamos del reino que avanza, del reino Ajá. que crece. Y uniéndolo a hoy, estamos hablando de principios, de características que deben de regir nuestra vida de hoy en adelante, Ujú. de costumbres anteriores, de creencias, de principios Ajá. eh, que no eran los correctos, que determinaban mi vida. Pero recordamos que ahora pertenecemos A otro rey. a un nuevo reino Ujú. y que estamos siendo enseñadas, reeducadas por las normas de ese reino. Ajá. Y eso es lo que está pasando. Ujú. Entonces, tenemos que apegarnos a esas normas y permitir que esos nuevos principios, esas nuevas características de las que hemos venido hablando, sean las que empiecen a determinar quién soy. Y como Débora pueda llegar a decir, esta es mi verdadera identidad y entender que he sido creada con un propósito y que vengo a cumplir esos propósitos y que voy a tener que dar pasos de fe. Ujú. La Biblia también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo ahora pertenezco a un nuevo reino Ujú. y yo quiero agradar al rey y sin fe no lo voy a agradar. Ujú. Entonces me toca tener coraje, tomar decisiones sabias y valientes y decir esto y esto, le No pongo más. un alto, no más. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé todavía. Voy a pedirle ayuda al que me la puede dar. Ujú. Voy a buscar la sabiduría en la verdadera fuente de sabiduría. Y voy a pedir fuerza para tener el coraje y la determinación de dar el paso al frente en obediencia como lo hizo Débora. Así es, así es. Am, Muchas personas ya lo han hecho, ¿verdad? O sea, alguien podría estar diciendo hoy en día, sí, pero yo no lo voy a lograr. Sí, pero eso suena muy difícil. ¿Yo cómo voy a cambiar esta situación de vida? Yo he vivido esto toda mi vida, esto es lo que me enseñaron, esto es lo que sé, ¿cómo voy a hacer ese cambio? Lo cierto es que muchas personas eh, alrededor de la historia de la humanidad han hecho ese alto y Ujú, han dicho, yo voy a vivir como Dios quiere que yo viva. ¿Verdad? Entonces, aquella que nos está escuchando el día de hoy y que tenga temor de ujú, agregar este elemento al año 2026, el elemento de la obediencia y del coraje para poner por práctica esa obediencia, la invitamos a que se anime, a que se fortalezca en la fe, ¿verdad? Y que le pida a Dios sabiduría, coraje y sobre todo que la sostenga, ujú. porque los cambios sí se dan, Claro que los sí. cambios sí se dan y como todo en la vida, tendré momentos en que estaré más fuerte que otros, caeré en un momento, en otros me levantaré, pero si soy persistente y no me suelto de Dios, esa transformación de principios, de lo que yo veo hoy de una forma, lo voy a terminar viendo de la forma como Dios quiere que lo vea. Ujú, ¿Verdad? Eso ujú, es una transformación que ocurre en nuestra mente y en nuestro corazón cuando permitimos que sea Dios quien dirija nuestra vida, que sea Dios quien dicte las normas de su reino para que ujú, podamos vivir de acuerdo con lo que Él desea. ujú. Ujú. Qué hermoso realmente entender que cuando tenemos clara nuestra identidad, van a haber principios de vida que van a determinar de hoy en adelante nuestro caminar. Y venimos hablando todo este mes de ciertas características que queremos abrazar como mujeres, Ujú. ¿verdad? Y que nos van a llevar al cumplimiento de nuestras metas, de nuestros proyectos, pero implícitamente dentro de todo este ejercicio para la adopción o para el desarrollo o la fortaleza, si ya las tenemos, de estas características, podemos ver características de Dios, Mm. ¿verdad? Entonces, en Débora podemos ver, a ella no le interesó figurar, ella realmente le dio el lugar a Dios El que le honor. correspondía Ujú. y podemos ver la fidelidad de Dios, porque es una de las características De de Él. Dios, su fidelidad, su respaldo en Ujú. todo lo que Débora valientemente hizo en el contexto que ya hablamos, ¿verdad? De aquel Ujú. momento. Y ella, a ella no le importó lucirse, llevarse los aplausos.
Entonces Dios en su fidelidad, además de respaldarla, la dejó En la historia. en la historia para la eternidad, Sí, en un libro, sí. para que aprendiéramos de ella, ¿verdad? Y la Biblia dice que lo que hacemos en lo secreto con Dios, Él lo recompensará en público, Ujú, porque Él es fiel. ujú, ujú. Por eso no hay que dar un paso atrás, Exacto. ¿verdad? Agregar cada uno de estos elementos y tener la mirada puesta en él. No importa lo que ocurra a nuestro alrededor, cuando empezamos a hacer pasitos de cambios, cuando comienzan a verse la transformación en nuestras vidas, vamos a empezar a sentir incomodidad porque ya no calzamos en muchos Sí. espacios. Cuando eso les ocurra, siéntanse feliz, porque significa que Sí, claro, vamos claro. bien, estamos marcando un cambio, estamos realmente transformando nuestra vida cuando ya yo no me siento a gusto con lo que antes me sentía a gusto, Ujú. ¿verdad? Hay que darse un aplauso, decir, vamos caminando, lo vamos Y haciendo bien. reconocer, como hizo Débora, Exacto, al que me está ayudando claro, a hacer ese cambio. Claro que podemos reconocernos a nosotras mismas en el buen sentido, claro. ¿verdad? Sin orgullo, Ujú, que vamos avanzando, ¿verdad? Es darnos ánimo, darnos esa claro. palmadita, decir, vamos adelante, hoy es un nuevo día, vamos de nuevo. Ujú, Ir viendo en el camino avances, ¿verdad? Cómo empiezan a florecer, a germinar esas semillitas que hemos ido sembrando y ujú. ya empiezan los retoñitos a salir. Pero sobre todo, aprender de Débora no solo esa obediencia y ese coraje que ella tuvo para dar el paso al frente, sino que en medio de todo eso ella supo reconocer a quién estaba detrás, quién Sí, estaba respaldando, quién estaba ayudando y quién fue el que verdaderamente les dio la victoria. así es, así Ujú. es. Bueno, Mm. este conversatorio esperamos que sea de provecho y de ayuda para muchos. Probablemente para algunas sea fuerte o para todas, ¿verdad? Porque Yo creo que para todas, todas ajá, tenemos algo todas tenemos que alguna área, cambiar. Sí, alguna debilidad, alguna característica sí, que debemos cambiar por sí. otra y Sí, sí, son sí. retos. Y hay que verlo así, como una oportunidad de alinearme con los propósitos de Dios, de obedecerle y de encontrar una vida plena, porque cuando uno, ¿verdad?, encuentra el propósito en la vida, Ujú, se vive más ligero, con plenitud, con esperanza, con fe, con exacto. gratitud, Ujú. ¿verdad? Se alinea la vida con todos los principios que Dios tiene para nosotros. Bueno, nos ha comido el tiempo como de costumbre. Esperamos que esta conversación ayude, que ustedes estén en nuestra conversación con nosotras, que este mes haya servido para ir agregando los pequeños elementos a sus vidas. Nos encantaría escuchar de ustedes. Sí. Déjennos sus mensajes. Ahí tienen nuestra página web, alasdefe.org, donde pueden entrar, pueden escribirnos. Ahí están nuestros correos. Gracias a quienes ya nos hacen llegar sus comentarios. Para nosotros es importante saber cómo nuestras conversaciones se unen a las de ustedes, ¿verdad? Y conocer qué cambios estamos haciendo. Igual si tienen dudas o Claro. si quieren contarnos cómo les está yendo, o sea, estamos a su disposición. Será muy bonito poder escucharles. Y además, si tienen sugerencias, porque algunas personas ya nos han dicho, Sí. y tengo esta duda, maravilloso, déjennos saber de qué les gustaría que nosotros podamos conversar y va a ser un gusto poder traer esos temas también para beneficio de todas. Así es. Y en medio de la reflexión de estas semanas con estas charlas y estos mensajes, las invito a sentarse debajo de esa palmera, a que seamos Débora esta semana y permitamos escuchar a Dios, guiar nuestras vidas, a que sea Él que nos dé la directriz Mm, de cómo avanzar y además reconocer que todas estas semanas hemos hablado de diferentes mujeres que han quedado plasmadas en la historia, ¿verdad? A través de la historia. Y eso también nos recuerda que para Dios las mujeres somos muy importantes, ¿verdad? Y Él nos hizo de forma especial mm. y con características Únicas. muy únicas, ¿sí? Y que él nunca nos hace a un lado, Él no nos desecha, por lo contrario, en eventos importantes, en historias determinantes, siempre hay una mujer
encabezando alguna cosa especial, orquestada por Dios, pero puesta en manos de una mujer y no sabemos cuál sea el propósito de ustedes, así como del nuestro, así que animarlas a reflexionar, a dar pasos de fe y obediencia y a seguir adelante creciendo juntas. Nos vemos la próxima semana. Chao.